Enamorado de la novia de mi mejor amigo. ¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues dando comienzo a un programa más. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la cuestión musical, sobre estas personas que se dicen ser músicos. Algunos tocan sabroso y tocan rifado y algunos nada más le hacen ahora sí que al cuento. Pero para esto vamos a conocer personajes de la vida cotidiana que se la viven tocando en camiones, en el metro, en las calles, llevando su música y que les ha sido difícil el ir por la vida triunfando con esto. Ganar ahora sí que pues, un buen varo para poder sobrevivir. Algunos de estos viven al día con lo que la gente les da, pero también conoceremos algunos músicos que ya están consolidados y que ya ganan un billete sabroso tocando en los mejores escenarios, en los mejores festivales y con las mejores bandas. Pero ¿qué les parece si vamos a conocer a estos músicos urbanos? Y bueno, damos comienzo a este gran programa que tiene que ver con ellos. ¡Vámonos! Y bueno, amigos de Arroba 21, qué bonito es pasear por las calles de esta capital de la Ciudad de México y encontrarse con talento de verdad nato. Estamos con la compañía de Blues y Fuerza del Centro. Un aplauso, por favor. Mira, fíjate, hasta los que iban pasando en el turibús aplaudieron. Oye, es un placer estar y conocer parte de su trabajo, de su talento que ustedes llevan ahora sí que a toda la gente que pasa por estas calles de la Ciudad de México. Bueno, pues es agradable estar aquí tocando, aparte que pues a eso nos dedicamos y bueno, estamos aquí algunos días a la semana y pues damos un poquito de nuestra música. ¿Cuánto llevan tocando como agrupación en las calles de la Ciudad de México? Llevamos aproximadamente 2 años y medio. Okay. En este lugar, aquí en Tacuba, y ha dado buena respuesta a la gente y pues nosotros, así como grupo, hemos logrado un buen ensamble, hemos sacado mucho repertorio y es como una escuela aquí también. Bueno, realmente una agrupación joven, ¿no? Bueno, que ya vemos que jóvenes ustedes no están, ¿no? Ya son... Menos él. Abuelo. Bueno, pero una agrupación joven, ¿realmente cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que se dieron a la tarea de formar este grupo? Acabas de meter en un problemón ahorita para explicarte, es que fulanito de tal y que guaguaguay, que si conocía a un... No, entre los músicos nos conocemos de una manera muy circunstancial, ¿no? Okay. Sí, no te puedo dar santo y señas, me va a tardar como 3 días. Fue por conexión con otros compañeros músicos también, que nos fuimos conectando nosotros. Así fue. Y compartiendo experiencias musicales y creo que compaginaron también que decidieron hacer Blues y Fuerza. Pues sí, tocamos un género que pues nos gusta. Ellos, por ejemplo, ellos dos, Fernando y Pablo, son esencialmente jazzistas. Es más, yo... No. Pues, él toca con el quinteto mexicano con el cuarteto, ¿no? Cuarteto mexicano de jazz, o sea, son músicos importantes, vaya, o sea, son músicos importantes que son de escuela. Yo creo que soy el menos estudiado en este asunto. Pero es el que pone la voz, vimos que cantas maravillosamente. Yo soy el que menos estudió porque ellos son de conservatorio y de la Escuela Nacional de Música y de la Superior y él también estudió. Pero nos platicabas hace rato fuera de cámara que realmente, pues sí decías que el talento está en las calles y no precisamente donde se dice estar como en los teatros, en los bares, en las televisoras. Sí, te comentaba que el artista de la calle está en la calle porque no hay otras opciones. Oigan, pues realmente ¿dónde los pueden contactar para? Nos decían que ustedes dan eventos a particulares. Digan direcciones de páginas de redes sociales. Un número telefónico, es un celular. Okay. Después de la letanía del 044-55 es 1345-5272. Ahí estamos a sus órdenes.
para todos aquellos que quieran música. No, YouTube también, ya ven, tiene su canal, ¿cuál es? estamos en YouTube. Blues y Fuerza del Centro, con el puro nombre de la banda. Compañía de Blues y Fuerza del Ahí Centro. nos buscan, estamos en YouTube. Oigan, pues enhorabuena y de verdad es un placer conocer este tipo de artistas, estos grandes músicos que están engalanando y llevando ahora sí que toda su obra musical a las calles y compartiéndola con todo el público. Estamos esperando que les guste, ¿no? Y normalmente, mira, cuando se juntan la gente es porque les está gustando, porque si no les gustara, nadie los obliga a quedarse a oír. O sea, si se quedan a escuchar y echar una moneda es porque les está gustando y eso está perfecto. Exactamente. Pues ahora sí, ¿qué les parece si ya arrancamos? Porque ya se está empezando a juntar la gente. Y ahora sí, yo paso a tomar lugar y a disfrutar de Blues y Fuerza del Centro. ¡Vámonos! Tercera llamada para la sesión de blues y rock. Vamos con Monkey Man. Ain't gonna be your monkey man no more. Ain't gonna be your monkey man no more. Y bueno, bandita, siguiendo con esta cuestión de los músicos urbanos, qué mejor estar con esta gran banda que La Ganja. Un aplauso, ¿cómo no? Carnalitos, ¿cómo han estado? Pues ya estamos aquí puestísimos y bueno, pues trabajando, creando, viviendo en la vida loca, ¿no? Claro. Oye, muchos pensarían que el éxito llega de la nada y la verdad es que no. ¿Cómo fueron sus comienzos de La Ganja? Pues yo creo que alegres y complicados al mismo tiempo, como todos, pero más allá, dicen que más allá del talento, la persistencia es lo que también te lleva a lograr ciertas cosas y bueno, pues son 20 años de persistir, de insistir, de no rendirse y pues aquí estamos celebrando 20 años y contentísimos de la vida. Realmente se dicen 20 años muy fácil, pero como dice, altas, bajas que se han vivido. ¿Qué les ha dejado estos 20 años y cómo se ven hoy en día? Pues hoy en día nos deja pues, responsabilidad, ¿no? Pero también la neta, una satisfacción personal pues, de vida, ¿no? O sea, esto hace que valga la pena vivir y pues agradecidos con el jefe y con la banda, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tips le pueden dar a las bandas que realmente ahorita van empezando y que lo ven difícil esta cuestión del rock? Me llamo Ernesto y la banda me dice el Ernecio. Creo que eso contesta la pregunta. Es necedad, es amor, es persistencia, es no parar hasta conseguir. Es más, yo creo que cambia mucho el sueño que se tiene en un principio hasta después que te encuentras con la realidad. Pero la onda es, vaya, ser honesto contigo, ¿no? Y pues echarle los kilos, ¿no? ¿Por acá? Pues igual, que yo siempre digo lo mismo, yo digo que cuando algo te gusta, tienes que perseguirlo hasta el final y no rendirte, ¿no? Y por añadidura las cosas se van a ir dando para bien o para mal, pero insistir, no rendir, perseguir tus sueños hasta el final. Eso. Ahora sí, rápidamente, redes sociales, carnalito, para que la banda esté muy al pendiente de ustedes. Todas son Ganja Oficial. Ok. Facebook, todas son Ganja Oficial. Perfecto, pues enhorabuena y ya son una banda que realmente merece el aplauso. Un aplauso para La Ganja, ¿cómo no? ¡Vámonos! Y bueno, amigos, siguiendo dando el rol aquí en las calles de la Ciudad de México, precisamente en el corazón, que es el centro histórico, hemos encontrado otro rockero urbano. ¿Tu nombre, carnalito? Mi nombre es José Alfredo Navarro Bernal. José Alfredo, ¿cuántos años dedicándote a esto del rock and roll y llevando esa alegría ahora sí que a los clientes de los diferentes lugares y restaurantes de aquí del centro histórico? Pues nadie me lo va a creer, ya son 30 años desde que salí de la secundaria. Nunca me he dedicado a otra cosa que no sea lo que a mí me gusta, que es tocar la guitarra.
y pasármela bien con las personas. Del rock and roll se vive, del rock and roll, sí. del rock and roll se la puede pasar uno chévere y la puede disfrutar a lo grande. Así es. Hasta hay un dicho que dice, negocio que no deja, dejarlo. Si yo viera que no me deja esto, pues lo dejaría y me dedicaría a otra cosa. Claro. ¿Y los 30 años han sido tocando aquí en las calles del centro histórico? No, de tocar así en las calles tengo apenas 8 años. Yo antes fui tecladista de grupos, en kioscos, bares, eventos, restaurantes. Pero la verdad, el cotorreo, el barito y el aplauso de la gente está aquí en la calle. Claro, aparte porque es donde creo que yo quiero suponer se valora realmente el trabajo que tú haces. Así es, y aquí es donde te haces. Aquí es donde te haces. Yo puedo presumir con mucho orgullo que yo me he hecho en la calle. Yo no estudié música, yo me fui forjando aquí en las calles, en el anonimato. ¿Puedo decir dónde pueden encontrar mis composiciones? Yo tengo mi página en YouTube. La persona que quiera conocer mi material, todas mis composiciones están en una página en YouTube que se llama Compositor Callejero Propone sus rolas. Lo voy a repetir, YouTube, Compositor Callejero Propone sus rolas, y ahí vienen casi 80 videos y la mayoría son composiciones propias. Chara, charara. Chara, charara. Charara. No cabe duda que ser músico es muy complicado porque hay muchos instrumentos que uno quisiera aprender a tocar. Pero bueno, pasando a otro tema, ¿saben qué es memorabilia? Pues bueno, si no saben, acompáñenme a ver esta cápsula porque va a ser de mucho interés. Pues gracias, Chox. Pues mira, aquí la respuesta que es la memorabilia, pues son las firmas o los autógrafos de personas famosas, ya sea del medio artístico, del medio deportivo, del medio musical o del medio histórico. Bueno, para conseguir este tipo de artículos, nosotros tenemos alianza con varias agencias que se dedican a la venta y a la recolección de autógrafos. Tenemos varios aliados, ya sea en California, en Las Vegas, en Londres, en Miami o en Nueva York. Y es de ahí donde nosotros sacamos nuestras piezas para traerlas hasta las puertas de su casa. Si quieren contactarnos, tenemos una página de internet que se llama www.logosrockersautographs.com. También tenemos Facebook, Twitter y también Instagram. Ahí nos pueden encontrar en todas esas redes sociales. Y muchas gracias, les envío un saludo.